Hola mis queridos miteros y miteras y jugadores, habla aquí su tío el Bardo en este primer video que va a proponer algo bastante interesante. Es reanalizar y reinterpretar algunas cartas porque, bueno, de partida, porque Mito de Leyenda es un juego nacional, un juego bastante interesante y un juego bastante simple de aprender, más no de dominar a la larga. ¿Y por qué este bloque de furia? Por la misma razón, es un bloque relativamente simple para aprender, para ver las capacidades que tuvo, su simbolismo, ya que fue la primera edición después de una sequía que hubo tras una quiebra, tras desaparecer por unos años, y es el reinicio y el renacimiento de la marca, lo que daría una nueva era, que es lo que sería el bloque furia. Ahora, ¿quién soy yo? Solo soy un jugador casual que no sabe mucho de técnicas ni de nada, solo es alguien que se ha dedicado gran parte de su tiempo a su hobby, que son las cartas. Así que esto sería más la reimaginación de un fan que de alguien que busca una crítica técnica. Y me nace porque hay cartas maravillosas, pero que por temas de que hay otras cartas que hacer algo similar o un tema distinto, no pudieron ver brillo en este hermoso bloque que realmente es muy hermoso, que es Furia. De hecho, si tú quieres aprender, si tú quieres enseñar a jugar también, parte por Furia. No hay oros con habilidad, no hay, no hay habilidades muy complicadas. Es la esencia, como dice Tablos, la esencia de mitos. Entonces, en este contexto, para ir redondeando, después de 4 años en que no hubo nada, tirando para 5, aparece en septiembre de 2014 una edición, podríamos decir, cerrada, que fue la caja Furia. Yo recuerdo que vendían la caja con unos gorros, polera y un par de cosas más. Y en vista de lo que funcionó, lanzaron los mazos preconstruidos, los sobres y posteriormente también esa extensión que realmente tiene muchas cosas que también se pueden sacar en limpio de ahí. Una nueva edición con 4 ultra reales, o sea, eso se mantuvo después del bloque Crónicas, que eran cartas totalmente raras y, e icónicas, pero la edición son las milenarias, que antes eran las SP en tema de rareza, pero aquí son las milenarias. Son cartas que son parte de otros bloques característicos como primer bloque, primera era. Son cartas muy importantes que vieron uso, son parte de la historia y que fueron reeditadas con un formato full art hermoso que vamos a ver más adelante. Para hacer este pequeño análisis, que me estoy atreviendo a lanzar también con una pequeña mejora de cartas, hay que tener consideraciones, que es de un fan, no de un técnico ni un experto en cartas. Yo no trabajo en esto, es mi hobby. Los cambios de estas cartas al final del video son no una crítica, sino como un universo paralelo, vengámoslo a ver. No es imposición, no es como debiera haber sido así, cambiar este coste, cambiar esta fuerza, porque en realidad cada uno ve su utilidad, sus cartas favoritas, su modo de ver cómo podrían cambiar o mantener. Si a ti te gusta el Sirbones de Furia, perfecto, no hay problema. Si tú utilizabas, no sé, el Campesinos, también es perfecto. Pero la idea es eso, ver una optimización para hacer un poco más atractiva para algunos, ya que hay cartas que son con ilustraciones muy hermosas, las de JP Aguirre, Badilla Floyd, pero que por habilidad no vieron mucho juego. Y como de aquí se desprende, hay cartas que son más desequilibrantes, pero es para mantener su esencia original. Que ahí vamos a ir viendo quizás en otro análisis un poco más seguido. Analicemos primero los caballeros.
Este análisis va a ser de una raza bastante característica de mito y leyenda. La teoría, aunque no fue una raza como tal hasta ahora, recién que se integró la raza caballero, es en primera era, ha estado desde el inicio. Caballero Negro, el Cain, hay muchas cartas, sí, Rey Arturo también, que hacían alusión, pero que a su vez no eran caballeros por raza porque en el reto no había raza. Pero fueron creándose de a poco esta imagen y esta raza que después se vio potenciada en segunda era, primer bloque con los caballeros de espada sagrada. En este bloque, Furia, son cartas tiradas a agro, no tienen muchos combos, no tienen mucho control como el caballero de espada sagrada precisamente. Bastante búsqueda y juego con armas, pero no tanto como lo que se está tratando de orientar últimamente, que si no es con arma el caballero no corre. Existen 20 caballeros en esta edición, 4 aliados que se bonifican a sí mismos, con algunas condiciones obviamente, 3 aliados imbloqueables, 2 con furia y 2 bonificadores de raza en general. La ultra real, que sería Sir Arturo, y Uther Pendragon, para los que quieran conocerla. Su núcleo son cartas de coste 1 y 2, las cartas más jugables podríamos decir, las que más vieron juego, y su UR es de coste 5. Es la win condition, así que 5 o 4, como después se va a ver con las cartas de estrella, queda bien porque es para hacer un finish, no es para no es para ir atacando. La estrategia del caballero es poblar, atacar, pero si se puede con Rey Arturo para finalizar. A pesar de su rapidez, la desventaja es que las cartas de coste 3 o más tienen habilidades que no se les puede sacar mucho provecho. Y aquí tenemos el primer ejemplo, el Rey Arturo de Camelot, que de un coste 5 bajó a un coste 4 para ser un poco más jugable, porque con coste 5 quedaba cojeando frente a cartas como Bestia. Recuerden que Guerrero se especializaba en daño directo, Eterno en aceleración y control, y el Caballero quedaba a nivel de agro más lento que Bestia. Caballero honorario es Henry II, que originalmente era única y furia, pero que después pasa a ser única, furia e imbloqueable. Literalmente las habilidades más vistas de los caballeros, sobre todo la parte imbloqueable. Otro caballero honorífico es Galahad, Percival, porque este aliado se rescata de sus habilidades de primer bloque, pero al ser milenaria no tiene su habilidad, su raza, mejor dicho. Las cartas milenarias de esta época no tenían raza. Eran un compendium pero sin raza, lo que también causa ciertos problemas porque obviamente tenemos a Anubis que pudo ser bestia o eterno y los caballeros que no son caballeros, que curiosamente no pueden usarse en el mazo caballero para potenciar, porque sí pueden ser un buen soporte, pero como potenciarse como caballeros no reciben bonos, no reciben beneficios, entonces es una pena. El primer caballero propio, como vemos, es Lancelot. No tiene límite de armas, gana uno la fuerza por cada arma. Hasta la llegada de cierta arma que impedía que atacara, era una bestia imparable. Tú jugabas por coste dos máscaras de oso o una máscara de oso y ibas haciendo que subiera y no tenía evasiones, podía volverse imbloqueable si le portaba algo indestructible. O sea, literalmente un tanque. La primera opción era destruirlo, pero como veíamos en el mazo preconstruido, venían con cartas que lo podían hacer volver, lo que hacía una carta muy difícil de sacar. Uther Pendragon, el duque Godofredo de este bloque, pero en este caso es real, lo que lo hace difícil para jugar un pauper. Los aliados raza caballero ganan 1 la fuerza. Muy simple, pero con un coste 2, fuerza 2,
deja que quede ahí y va a ir subiendo y va a ser una bola de nieve. El mazo caballero era una bola de nieve. Si tú no hacías nada con controlar ese tempo que tiene, llegaba al tercer, cuarto turno, a veces quinto, y ya te avasallaban. Tristán, Marco Antonio Solís de la edición Furia. ¿Qué puedo decir? De segundo turno, ya robabas 2 cartas. En un mazo Dream o un mazo Full, junto con Ul, eran los mejores buscadores porque buscabas oros con Ul. Siguiente turno, Tristán, y ya tenías 2 aliados, un cuerpo para defender o, dependiendo del caso, atacar. Así incluso no requerías del casco espartano, que esa es muy buena arma, pero siempre requiere de un aliado para poder jugarse. Así que siempre veía a 2, a veces a 3, pero generalmente a 2, un hueco en casi cualquier mazo. Lamorak, 4/4 imbloqueable. Es pesado, muy pesado para el bloque, muy pesado para el tema de furia. Como les digo, esto es un turno 3, incluso un turno 4, porque no. ¿Quién tendría un Lamorak por 3? Sería muy difícil tener 3 copias. Por un bestia, esta carta te come completo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí viene mi primera propuesta. Bajarle a coste 3 y volverlo 3/4. Imbloqueable, pero aún así sigue siendo una versión nerfeada de Henry. Así que podríamos aprovechar, agregarle que los demás aliados son imbloqueables. Ahí ya tendríamos un sustituto para el Arturo Pendragón. Y así también podríamos darle una evasión a un deck que, aunque sea rápido, queda muy atrás por respecto al bestia. O si nos vamos a mantener el coste y mantener esa esencia de un 4/4, darle furia, hacerlo imbloqueable. Hacerlo un Henry con esteroides, pero que igual así sería A1. Entonces con el Lamorak de coste 3 sería por lo menos un 2 por mazo, mientras que en el original sería 1 y en el modificado con el mismo coste sería 1. Es solo para ver que vea un poco más de juego. Oh, miren, Medivir, lo mismo, coste 5, fuerza 3, juega un arma, eso sí, del mazo castillo, pero ¿qué pasa? Las armas útiles eran muy pocas, quizás casco espartano o el tridente. Entonces, por 5 no valía la pena esta carta. Habían cartas que cumplían mejores sus funciones de búsqueda por coste 1 y te generaban mejores cuerpos. Entonces, una de las opciones puede ser bajarlo de coste 5 a coste 3 para segundo turno, o dejarlo para coste 4 y dejarlo por algún combo para ir manteniendo su estatus, pero lo que pasa, su stats, pero qué pasa que también habría que subir el ataque, porque por ese coste, un fuerza 3, tienes que hacer algo para atraerlo. O sea, Bedivere dejó un desafío enorme para poder, pero igual pueden haber muchas más modificaciones, agregarle imbloqueable, agregarle furia. Recuerden que esto es solo para que vea juegos, no es para hacer una carta totalmente rota, un Dragón Demonio 2.0, por ejemplo. El mismo Caballero Negro. Los buscadores de aliados en general son de coste 4. Podrían bajarse. Furia es un formato muy rápido. Así que para mantener esa línea original solo le agregaríamos furia o imbloqueable o ambas. Para que sea una carta que pegue. Que no solo busque, porque tú no tienes la búsqueda, no quieres la búsqueda, quieres algo que pegue. La búsqueda es para buscar tu Wincon, que es tu Arturo, pero ya para el turno en que juegas un rey negro, un caballero negro, ya puedes tenerlo en la mano. Entonces, estas cartas son siempre para una copia, no más, a lo mucho 2, dependiendo de tu estrategia, pero por eso la idea es hacerlo más atractivo para los demás. Bajarlo a coste 3 sería un abuso, porque la lógica en Furia es las cartas de búsqueda son de coste 4, salvo
las cartas muy específicas. Campesinos, aquí viene el tema. Por 2, una carta que ataca y defiende 1, que si lo destruye genera oros para jugar armas. No había muchas armas muy buenas, y las que habían podías darte el tiempo para esperar. Entonces lo que podrías hacer es dejarlo a coste 1, fuerza 1, y así o tienes un aliado que lo juega en los primeros turnos para mantener ataque, o para poder seguir haciendo el tema del juego con armas, que después se va a ir viendo. En los caballeros, por ejemplo, tenemos este tema del cazador. Poco control, pero fíjense en este. Coste 3, fuerza 2. Cuando entra en juego destruye un aliado de bestia de coste 2 o menos. La mitad de las bestias buenas son de coste 2 o menos, pero es muy específico para un coste 3. Y tú no quieres enfrentar a bestias con algo que entra ya en segundo o tercer turno. La ideal es ir limpiando en primer turno incluso. Aunque la capacidad de recuperación de bestias es enorme, pero para eliminarle el cíclope, para romper el combo, es necesaria una carta rápida. Lo puedes bajar a coste 2, o puedes dejarlo incluso a coste 1. Se vería un poco exagerado, pero para mantener la esencia y tomando en cuenta que es una carta de banquillo, podría perfectamente quedar en coste 1. Escudero. Originalmente un 3-2 que cuando entra en juego busca un arma y las pones a tu mano. Tenemos el mismo tema. Las armas son cartas que aunque fueran muy buenas dependen de un aliado. Entonces aspirar a un escudero en turno 2 para el turno 3 jugar algo es demasiado. Pierdes mucho tiempo. Por eso bajarle el coste a un 2-3 y subirle el ataque para hacerlo más atractivo. Tú no lo busques por ese tutor. Tú lo buscas para que te ataque, defienda y haga más cosas. Recuerden que los caballeros, si no van atacando, van a tener que jugar a la defensiva frente a mazos bestias. Caballero es el mazo más versátil por eso. Porque si juegas contra el guerrero, si juegas contra el eterno, juegas al ataque. Si juegas contra bestia, tienes que ir jugando más a control, no tirando defensivo, pero pensando más tus jugadas. Necesitas cartas que o bonificadores o las cartas que defiendan más. Aquí tengo una de las reglas de las cartas que podría volverse rota en otro formato, pero acá veía un buen uso. Señor Feudal. Bajarlo a coste 0 permitiría hacer una búsqueda efectiva, porque al final solo buscas, esta carta existe para buscar infantería. Infantería es una carta que no es mala de por sí, pero no es vital en el mazo caballero. Puede haber más opciones. De hecho, cuando aparecieron los caballeros errantes, desapareció la infantería. Entonces esta carta te generaría un cuerpo, una búsqueda, y te aseguraría que tener un aliado para atacar el siguiente turno. Si lo combinas con un monje, si lo combinas con un caballero negro, si lo combinas con un Gawain en el segundo turno, obviamente te va a servir más. Y tú lo puedes reconsiderar. Y aquí tenemos a infantería. Si ven, es un 2-2 simple que si ataca con 2 o más aliados de raza caballero, gana toda la fuerza hasta la fase final. Una carta bastante buena, equilibrada dentro del formato. Podría volverse rota dándole furia, pero no requiere nada, no requiere muchos cambios. De hecho, no requiere cambios. Eso lo hace muy buena carta. Tenemos el eco, que se llama, algunos jugadores llamaban a eso de la búsqueda exacta, porque es una búsqueda específica. Y entonces ya tienes una carta para vos dentro del juego, más otra más que puede ser cualquiera que tenga furia incluso, y ya tienes un cuerpo de ataque para el siguiente turno bastante bueno. Sin contar que tenemos bonificadores, tenemos cartas que lo vuelven imbloqueable. O sea, por sí sola no funciona, pero tomando en cuenta la lógica del caballero y cómo es la filosofía del caballero, es una carta que es literalmente emblema de esta raza, un embajador de esta raza. Monje, una carta que por 1 se vuelve imbloqueable, un 1-2, ya eso es una estadística bastante buena.
Generalmente se veía mucho el uno por uno, pero ahora turno uno puedes jugar dos monjes y el segundo turno ya puedes ir atacando cuatro imbloqueables o jugar cualquier otra cosa. Es una carta bastante versátil e interesante. Qué lástima que solo sea una bonificación momentánea, porque si fuera totalmente imbloqueable, además de ser rota, vería más juego a futuro. Pero de momento en el bloque, la raza, es una carta muy útil. Y de hecho con bonificadores, imagínense en un Uther, serían 1-3 fácilmente. Gawain, carta de coste 2, fuerza 2 con furia. Simple, pero efectiva. Es una carta que sirve para el primer turno atacar. Entonces, nada que decir, es una carta muy buena. Vio mucho juego. Una máscara de oso y se vuelve un 2-3. Más bonificadores. Recuerden que el caballero siempre va a depender de los bonificadores. Una carta muy interesante. Galahad. Aquí hay una carta que para poder ser jugable, la vamos a volver algo roto. Cuando entra en juego, busca una carta, muéstrala y barájala en el mazo castillo. O sea, una carta para barajar por coste 3. Podemos usar como el antiguo Galahad, que cuando entre en juego, buscar una carta en el cementerio y ponerla en la mano. Y no tenemos que cambiar nada. ¿Por qué tan rota? Bueno, miren esa ilustración de JP Aguirre y díganme que no debería estar en una carta buena. La nerfearon demasiado. Obviamente esto se nota que hay un testeo y obviamente también se está viendo que eran cartas necesarias, pero hay algo útil ahí. Caballero Templario. Carta muy icónica, muy vista hasta la saciedad, porque era un 2x2 con furia, de partida vasallo más encima. Pero la gracia es que si juntaba acá con otro caballero templario, ganaba uno la fuerza. O sea, si tenía dos caballeros templarios, era un 2-3 fácilmente, con furia. Que era muy fácil de lograr porque siempre es una carta que esas que se van a 3, sí o sí en el deck. Kai. Si este aliado es declarado atacante, gana 2 a la fuerza hasta la fase final. Carta muy simple que se vio en este bloque, que tuvo su símil en la raza bárbaro, que ha visto muchas cartas similares y que es un bonificador. 1x1, muy simple, pero cuando ataca es un 1-3. Que en un mazo ofensivo como el caballero es bastante bueno. Caballero verde, un 1x1 imbloqueable. Simple, una habilidad simple, pero carta muy efectiva. Y una mini bola de nieve, porque no tiene evasiones. Digo, tiene evasiones, no lo pueden bloquear. Y déjalo nomás, déjalo que vaya creciendo. Siguiente turno, cualquier arma que le dé 1 o 2 a la fuerza. Y después un bonificador con Uther, otro bonificador con el Arturo, y así se vuelve este bichito 1-1, un fácilmente en 1-4. Así que no, un bichito que todos queremos o que queríamos, no solo en el mazo caballero, sino en el Dream Team, como decían, o en el Full. Bores, aliado que puede portar 2 armas. Simple. En realidad me hubiera gustado ponerle furia, pero eso ya lo habría hecho muy roto en consideración a las otras cartas. Pero después de todo, las armas son cartas que necesitan un aliado. Así que esta es una carta que está en un limbo. Es mucho menor al Lancelot, obviamente. Pero dependiendo de las armas que estén en el momento, las que tengas en mano, puede ser una carta totalmente olvidable, una carta muy simple, o una carta que sí va a romper con muchas cosas. Pero tenerlo a 2, quizá a 1, es como un refuerzo del Lancelot. Hay posibilidades, hay posibles cosas que se podrían hacer, pero como existe Lancelot, no hay mucho que hacer.
Rey Negro. Carta que hay que cambiarle muchas cosas, porque venía en el precon, era la carta icónica, carta de la portada, podríamos decir, que cuando salga del juego buscas un arma. Ya requería que saliera del juego. Una posible mejora puede ser dejarlo coste 2, fuerza 3, que eso ya cambia sus stats. Tú ya la quieres tener para defender. Pero lo otro sería dejarlo coste 1, que es muy factible porque son cartas que tú no quieres mantener en el juego, quieres destruirlas. Pero también podríamos optar a algo más grande y es que además de buscar en el castillo, puedes buscarla en el cementerio, tener así una mejora de recursos, una optimización, recuperar cartas. Bueno, esto se vio en Furia, la extensión, pero recuperar una Gladius, jugar Gladius, recuperar otra arma, o sea, recuperando cartas vendría mucho juego. En sí, esta carta es muy característica, pero como les digo, se desaprovechó totalmente. Y este sería el último aliado que vamos a analizar. Así que me gustaría que se compartiera qué impresiones tienen. Bueno, los comentarios obviamente. Si fue una buena propuesta, si fueron cambios buenos. Obviamente hay muchos cambios mejorables y muchos cambios que no se deberían hacer, pero ¿cuáles son sus visiones? Estos videos que voy a ir subiendo son para eso, generar el debate. Porque la comunidad de Furia es muy activa todavía y como digo, es una edición bastante amena para poder aprender y para poder enseñar a jugar. Y que ya tuvo sus reediciones con leyendas de primer bloque y realmente el Furia extendido es interesante, aunque me gusta más lo que fue el Furia original. Y ver estas cartas para poder jugarse sería muy interesante. Armar un mazo con estas nuevas habilidades también sería bastante interesante y testearlas, porque esa es la parte divertida de Mito y Leyenda, el jugar, el testear. Obviamente ser top es bueno, ser top 8, top 1, top 2, o sea, obviamente es bueno, pero quien es jugador casual o se reúne con los amigos, cartas así, aunque sean rotas, pero divertidas, se agradecen. Es como lo que pasa con Primera Era. Era tan rota esa edición, pero era divertido por eso, porque tú podías salir con cualquier sorpresa. O Crónicas, aunque muchos digan lo mismo que mató Mito. Era una edición donde una carta vasalla podía darle guerra a una ultra real. Solo tenía que saber jugar. Entonces, eso es, con esto termino mi análisis, mi reimaginación y ver qué podemos hacer como comunidad para ir reactivando este bloque, este hermoso bloque. Así que en eso me despido, dejándole espacio para la opinión y vamos a ver qué otro tipo de raza vamos a ir viendo a futuro. Pero como ven, puede ser caballero, ya dejamos los caballeros, pero yo creo que vamos a pasar a bestia, no, o lo dejamos para después, no sé. Ahí vamos a ver con cuál voy a salir de sorpresa. Nos vemos.